Buenas tardes, estimados colegas, compañeros del curso de doctorado en Ciencias Gerenciales. Saludo al doctor Hugo La Rosa. Buenas tardes a todos. En nombre de la Universidad Dr. Rafael Belloso Yacín, hoy voy a hablarles sobre el método Harvard. Corresponde a la Cátedra de Negociación y Mediación, a la unidad número 4, que tiene que ver con los procedimientos de la negociación. Y sí, de acuerdo, ¿cómo negociar sin ceder? El método Harvard, ¿cómo negociar sin ceder? Es el objetivo a seguir. Este método está basado en una serie de revisiones bibliográficas a través del vía internet y el método nos indica que lo desarrollaron Roger Fisher, William Ury y Brooke Patton a finales de los años 70. Allí ellos trabajaron por la preocupación de los diferentes tipos de negociaciones en que se venían presentando y desarrollando. Se dedicaron fuertemente a desarrollar este método. Descubrieron muchísimas cosas importantes dentro de su investigación en base a la negociación y basaron este método en principios. Usualmente nosotros podemos estar asegurando que este método se desarrolla desde el punto de vista de los intereses. De los intereses y no de las posiciones, o sea, no de las posiciones, sino de los intereses. O sea, separamos a las personas de los problemas, así como se buscaban soluciones a los diferentes conflictos a través de opciones, a través de criterios. Presentaron ese tipo de estudios científicamente objetivos, donde decían, bueno, vamos a consideramos este método, el método de Harvard. ¿Cómo lo vamos? Fíjense que hay en este método, ¿no? Ellos dicen, no negocies con base a las posiciones, no a las posiciones, sino a los intereses. Entonces, en este sentido, Roger Fisher, entre otros, explica que existe este método para juzgar tres criterios básicos. Debe conducir a un acuerdo sensato, y si el acuerdo es posible, debe ser eficiente, y se debe mejorar, o por lo menos se deben quedar satisfechas las partes. Entonces, seguidamente dice, por lo que la negociación según posiciones no cumple los criterios básicos de producir un acuerdo sensato, eficiente y amistoso. En tal sentido se tiene, entonces se plantea el método Harvard. Este método Harvard dice, método de negociación basado en principios. ¿Cuáles son los principios? Primero, separamos las personas de los problemas. Nosotros estamos trabajando con personas. Las personas tienen una serie de cúmulos de conocimiento, expresiones, tienen sus formas culturales, psicológicas. Entonces, dentro de ese aspecto, nunca sabemos de qué humor están las personas que están frente a una negociación, cómo están, cómo llegan, en qué sentido. Entonces, ¿y cuál es el conflicto? Separar ese problema de la persona a fin de poder visualizar, categorizar y poder obtener esa información. Seguidamente, nosotros presentamos lo que son los intereses. Entonces, concentrémonos en los intereses, más no en las posiciones. Entonces, aquí nuevamente yo voy a referirme, o me voy a referir en esta oportunidad a uno de los ejemplos que practican ellos ahí en ese estudio, en esa investigación que ellos realizaron de la negociación en base a principios del método de Harvard, que dice, dos sujetos que estaban en una biblioteca, y uno quería tener la ventana abierta porque le entraía aire, y otro quería tener la ventana cerrada porque el aire le molestaba y se le volaban las hojas. Entonces, fíjense, habían unas posiciones. ¿Cuáles eran las posiciones? Las posiciones, la ventana abierta o la ventana cerrada. Esas son las posiciones. ¿Y cuáles eran los intereses que tenía cada uno? Por eso es que es importante reconocer y conocer los intereses y conocer y reconocer las posiciones. ¿Cuáles son los intereses? Uno estaba interesado en que estuviera, porque estuviera abierta para que él estuviera fresco. Otro estaba interesado en que estuviera cerrado porque se le volaban las hojas. Entonces, buscar opciones.
buscar esa gama de opciones dentro de dentro de esas definiciones, buscar opciones. ¿Cuáles son las diferentes opciones que se pueden? Los abanicos de soluciones, de opciones que tú tienes. Bueno, puedes moverte de la mesa, puedes ubicarte en otra silla, podemos ubicarte en otro, podrían plantearse ubicarse en otro cubículo que no le entra la corriente o otro cubículo que sí que hiciera, que lo hiciera con fresco o que no se le volaran las hojas. Habían diferentes opciones. Manejar las opciones. ¿Para qué? Para que con este beneficio de manejar las opciones en ese ámbito de soluciones todas distintas, diferentes, que se pueden obtener en un conflicto, se presentan los criterios. Ya para presentar los criterios, ya si los criterios ya es como son más reducidos, ya los criterios tienen que ver con base, son más objetivos, debe haber un respeto mutuo por lo que se esté considerando dentro de los intereses, se debe velar por los valores, se debe obtener cada una de esas. Entonces, esos son los 4 elementos básicos que el método Harvard a través de Roger Fisher trabajaron, que son separar el problema de las personas del conflicto, del problema, y manejar los intereses, manejar los criterios y las opciones y los criterios. Seguidamente dice, bueno, esto todo nos lleva a nosotros a considerar unos aspectos importantes, como cuál, bueno, lo que tiene que ver con las 7 definiciones del modelo del método de negociación. Harvard. Los 7 modelos, ¿cuáles son? Primero, las alternativas. Poder no de acuerdo, las alternativas, no de acuerdo, ok, nunca vamos a tener resultados felices, que no haya un acuerdo es otra de las posiciones, que no voy a hacer y no voy a llegar a ningún acuerdo. O sea, van a haber diferentes alternativas que nosotros tenemos que plantearnos, trabajarlas. Entonces, ¿en función de qué? En función de establecer esos intereses de ambas partes, entender los intereses de la otra persona, entender los intereses de mi persona y luego presentar las diferentes opciones, esa cadena de valores que nosotros tenemos a bien a desarrollar y a entender y a comprender parte de lo que ya habíamos dicho, forman parte de este conjunto de definiciones. Y luego los criterios, que esos criterios sean alcanzables, esos objetivos se puedan alcanzar. Y luego, algo importante que hemos venido desarrollando, las relaciones, entender a las personas, mantener en buenas relaciones con la persona y llegar a un acuerdo con una buena comunicación, instancias de comunicaciones previas que nosotros podemos tener ante las negociaciones, contratos de las negociaciones, o sea, tener una buena comunicación con el fin de llegar a los compromisos, esos compromisos que van a quedar por escrito, esos compromisos que van a beneficiar a ambas partes y que van en su debida oportunidad a quedar muchos por escrito. Entonces, en base a eso, como conclusión, podemos decir entonces que el método Harvard de negociación está basado en principio, proporciona una serie de recursos disponibles para manejar cualquier conflicto o negociaciones, así como indica el camino más idóneo para que las personas resuelvan sus diferencias. Esa es una de las conclusiones a la cual llega este método Harvard, que es un modelo sustentado en las comunicaciones, en las relaciones, no en la posición del conflicto, sino en los criterios, en los intereses, en los objetivos, que busca mejorar alternativas, acuerdos negociables para tener siempre un ganar, ¿no? El ganar dentro de estas negociaciones. En definitiva, ese es el método Harvard. Y espero que fue desarrollado con esa revisión bibliográfica de las investigaciones realizadas y que tengan una feliz tarde y gracias por su atención. Muchísimas gracias. Un saludo a todos.